Para poder entrar al tema gastronómico, para poder entrar al tema turístico, para poder entrar al tema central de nuestra exposición, es muy importante que nosotros hagamos un análisis y conozcamos un poco el origen, la historia del Chaco, ¿no? Porque el Chaco en los últimos años ha cobrado una notoriedad porque de pronto el país se ha dado cuenta de que el gas, el petróleo es importante, que afecta a la vida nacional, que tiene un significado en la vida nacional. Entonces nos han empezado a mirar al Chaco con un poquito más de atención. Pero en realidad el Chaco, la región chaqueña, tiene una altísima significación desde la época de la colonia, desde en la época republicana y mucho más ahora en la edad moderna, en el siglo XXI, por lo que les comentaba del tema del petróleo. Les decía que para poder entender lo que es esto de la identidad chaqueña, tenemos que comprender cómo se pobló el Chaco. Entonces, inicialmente, ayer nos han hablado un poco más del tema de los indígenas, de los guaraníes, pero lo importante también es pensar en toda esa afluencia que hemos tenido, que ha llegado al Chaco en la época de la colonia. El Chaco actual hacía parte del oriente boliviano y hacía parte de lo que era la Real Audiencia de Charcas. La Real Audiencia de Charcas, en su momento, en la época colonial, ¿no? Pertenecía al virreinato de Buenos Aires, del Río de la Plata. Entonces, la relación de las personas comercial, la relación de familias, de gente que llegaba a la región del Chaco, de alguna manera lo hacía más por el oriente y por Paraguay y por Buenos Aires que por el lado del occidente. De ese modo, además, la gente que en aquella época venía a poblar la región del Chaco, que en su momento dio lugar a aquello que se llamaron las haciendas, que se llaman todavía las haciendas, eran familias que venían a vivir, a quedarse a vivir. No era como en otros lados en la época de la colonia, que venían a explotar el oro, venían a explotar la plata y después volvían nuevamente, si se quiere, a España o a los lugares de donde provenían. La gente que llegó a la región del Chaco llegó con sus familias, con sus animales, con su vida, a quedarse, a vivir, a convivir, a hacer su vida en esos lugares. Y como les decía, trajeron en su llegada muchos elementos, ¿no? La vaca, el caballo, en fin, que hoy en día hacen parte fundamental de lo que es la realidad y la tradición chaqueña. Posteriormente, ya en la época de la República, ¿no? Hubieron muchas migraciones de gente que vino de Francia, vinieron mucha gente de distintos lugares. Hay árabes, hay libaneses, hay gente que vino. Hay alemanes, yo tengo ascendencia alemana, que después de la guerra, antes de la guerra, en fin, por distintas circunstancias, vinieron y se asentaron en la región del Chaco y formaron familia. Entonces, todo ello también fue contribuyendo a todo aquello que hoy en día es la identidad chaqueña. Un elemento muy importante para que ustedes puedan comprender, que después lo vamos a desglosar en lo que llamamos los ejes temáticos para turismo, fue la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue un acontecimiento histórico, traumático para nosotros los bolivianos, pero que después de la Guerra del Chaco, mucha gente de Oruro, mucha gente de La Paz, mucha gente del interior de Bolivia se quedó a vivir en el Chaco y lo mismo, formaron familia, hicieron sus negocios y también aportaron con sus costumbres, tanto alimenticias como también con su música, con una cantidad de cosas que poco a poco han ido amalgamando lo que es la identidad chaqueña que hoy conocemos. Otro hecho significativo y también muy importante es el tema del petróleo. No tenemos que olvidar que la historia del petróleo en Bolivia comienza a principios del siglo XX, alrededor del año 1910-1912. Se forman las empresas petroleras y empiezan a surgir los pozos petroleros. Cuando hablo de pozos petroleros y de la historia del petróleo, no me estoy refiriendo solamente a Camiri, tenemos Sanandita, tenemos la parte de Bermejo, tenemos muchos lugares en el Chaco boliviano que recibieron el impacto
de gente que vino a trabajar en las empresas, norteamericanos, vinieron italianos, y ellos mismos trajeron una forma de vivir, una forma de encarar la vida que poco a poco se fue integrando también a la forma de ser de lo que hoy en día conocemos como la identidad chaqueña. Entonces, les decía, es muy importante este tema de la riqueza cultural, ¿no? No solamente desde los aportes de los grupos indígenas, muy importantes, ¿no? Yo, como les decía al principio de mi intervención, yo pienso que el amor, el sentimiento que tengo hacia el Chaco deviene justamente de que, a pesar de ser de una familia netamente europea, ¿no? Yo me he criado en el Chaco hasta mis 6 años caminando con los guaraníes, subiéndome a los árboles, comiendo su comida, jugando con ellos, en fin, de tal manera que yo me he integrado, he recibido de ellos una cantidad de mensajes, no sé cómo se puede decir, que no se expresan con palabras, sino que se expresan en la vivencia cotidiana. Y eso me ha hecho a mí formar parte de esta inmensa comunidad chaqueña. Y eso le pasa pues a casi todo el mundo que llega al Chaco y empieza a convivir allá con la gente, sea de origen potosino, sea de origen libanés, sea de origen alemán, sea de origen guaraní, que vive y que hace parte de la identidad. Bien. Su gente. Cuando ustedes vayan al Chaco van a ver una diversidad de expresiones en el físico de la gente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, yo lamentablemente no tenía muchas fotografías, pero aquí podemos ilustrar un poquitito. Pasa el siguiente. La siguiente. Ahí. Tenemos, por ejemplo, un hacendado, un caray que dicen allá, ¿no es cierto? Tenemos un menonita, me olvidaba hablar también de los menonitas que han traído y han hecho un aporte muy grande, muy significativo a la identidad, bueno, no digamos a la identidad chaqueña porque ellos no se interrelacionan directamente con el chaqueño, pero han traído modos de producción y han traído una serie de alimentos que están siendo incorporados a la dieta en el Chaco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí una mujer guaraní, tenemos una mujer, esta persona, la señora que está de celeste, para mí tiene un gran significado porque fue una persona que convivió mucho conmigo y yo le saqué una foto antes de morir, entonces para mí es algo muy importante, ¿no? Yo cuando fui niña compartí mucho con ella. Luego tenemos también a una mujer de los Simbas, si no me equivoco, ustedes son más apropiados, que son parte de su gente, digamos, la gente que ustedes van a encontrar cuando vayan al Chaco. Las tradiciones y las fiestas, como les decía, que son resultado de toda esta amalgama que es hoy en día el Chaco, tenemos ustedes ven, por ejemplo, al medio el baile de la chacarena, que tiene una gran influencia del aporte europeo, del aporte español en lo que es la realidad chaqueña, ¿no? Tenemos, a un lado tenemos una danza en Gutiérrez que es muy guaraní. Ustedes me pueden explicar qué es cuando se ponen caretas y bailan los muchachos. Tenemos distintos tipos de danzas que son la expresión también de una mezcla que se ha dado en el Chaco. Aquí tenemos el carretón, por ejemplo, que es parte de la tradición también en Lagunillas, en la parte de Gutiérrez, creo que todavía en Charagua también se lo utiliza, que es algo también que es una muestra de una amalgama de un aporte español a la vida de la región, ¿no? Un otro tema que también es importante que quería yo compartir con ustedes, a ver, siga la siguiente, ¿no? Las artesanías, ¿no? En el Chaco también ha habido una gran influencia que ha ingresado con las misiones franciscanas. Ayer José o alguien nos hablaba del tema de las misiones franciscanas. Hay un dicho que dice, ¿cómo es que se hizo la conquista del Chaco? Dice, la conquista del Chaco se hizo a través de ¿qué? De la vaca, del crucifijo y de los fuertes, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque
¿Quiénes trajeron la vaca? Fueron, de alguna manera, los migrantes españoles, trajeron los sacerdotes que fueron ingresando poco a poco, las misiones que fueron ingresando poco a poco a la región del Chaco, pero que hoy en día se ha hecho parte bueno, es en todo Sudamérica en realidad, pero en el Chaco tiene una gran significación. Les decía, las misiones franciscanas que ingresaron al Chaco ayudaron mucho en la recuperación de lo que eran las tradiciones, las artesanías, fomentaron de alguna manera el tema de los tejidos, ¿no? Y eso se refleja en las iglesias donde hay una serie de indicadores de que hace más de 400 años o 300 años, cuando en realidad las misiones franciscanas ingresaron en la época republicana, no ingresaron en la época colonial, o sea, hace 200 años más o menos atrás. Ellos enseñaron a tejer, enseñaron a manejar el algodón. Habían técnicas que ya manejaban los indígenas, pero ellos perfeccionaron las técnicas y se trabajó mucho en la recuperación, como le digo, de todo su componente cultural y artesanal. Hoy en día, podemos ver artesanías de cuero, por ejemplo, que es lo que se trabaja allá, es una expresión de lo que es la identidad chaqueña, ¿no? Tenemos artesanías, tenemos tejidos y un elemento fundamental que es el mate, que es el poro, que es un elemento que une, es una especie como del hilo conductor de todo el Chaco, ¿no? El poro, el porear, el matear, es un elemento central de la tradición y de la vida de la identidad chaqueña. ¿Sigue? Sigue, por favor. Pasa, por favor, a la anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son señoras artesanas de Monteagudo que están trabajando el cuero. Tenemos artesanas de Cordillera, tenemos artesanías de la zona de Iticahuazo, tenemos las alfareras que están trabajando también en la zona de Monteagudo. Pasa a la siguiente. Bien, con esta pequeña introducción que les he hecho de lo que es la vida y la realidad chaqueña, el año 2000 se intentó el primer proyecto de turismo para la región del Chaco. La GTZ, la cooperación alemana, a solicitud de los municipios, a solicitud de la gente sobre todo de los municipios y de algunos ganaderos, en fin, pidieron que se pudiera trabajar el tema de turismo. Veían un gran potencial, que también nosotros lo vemos el gran potencial, y dijeron, bueno, ¿qué se puede trabajar en el Chaco? De ese modo, el año 2001 se diseñaron lo que se llamaron los 6 ejes temáticos de atractivos turísticos del Chaco. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarles a ustedes qué entendemos por ejes temáticos. Trabajar en turismo en el Chaco era un reto porque decíamos, bueno, si en Bolivia ya hay muchos destinos que están consolidados, hay la Chiquitanía, está la región del Altiplano, está la zona de Potosí, Uyuni, está todo ¿Qué vamos a mostrar del Chaco? La misma gente, en muchos casos con la que conversábamos, era muy escéptica de que lo que tenía un valor turístico, ¿sí? Cuando nosotros les decíamos, miren, pero el pescado, por ejemplo, tiene un valor turístico, para ellos era tan cotidiano que no les parecía que alguien podía llegar al lugar para poder disfrutar y aprovechar del pescado. Entonces dijimos, bueno, si vamos a trabajar en turismo, busquemos elementos que son únicos, exclusivos del Chaco, que una persona que haya venido a Bolivia, por más de que haya visitado el lago, que haya visitado la Chiquitanía, diga, no, yo tengo que ir al Chaco para conocerlo porque esto es único. Y empezamos a identificar temas que no solamente sean únicos, sino que también pudieran generar rutas, pudieran generar visitas, no solamente a un lugar, sino visitas a 2 o 3 municipios. De ese modo identificamos lo que llamamos ejes temáticos, o sea, grandes temas que eran comunes en la región del Chaco, ¿no? El primer tema
como les lo voy a ir presentando, no es que necesariamente sean los temas 1, 2, 3, 4 en importancia. Los 6 son importantes, solamente que los hemos identificado con una numeración, pero no en orden de importancia, sino para la presentación. El primer tema que vimos era obviamente la historia del petróleo. La historia del petróleo está en el Chaco o en el Chaco. Bolivia tiene el desarrollo de sus hidrocarburos y la historia del petróleo, desde cuándo se comenzó a explotar, cuáles fueron las primeras empresas que llegaron, cómo se explotó, qué refinerías existían, en fin, en la región del Chaco. Ese fue el primer tema. Y ustedes pueden ver en la fotografía, por ejemplo, tenemos conjuntamente la historia del petróleo. Tenemos el otro eje temático que es la historia de la Guerra del Chaco. El siguiente eje temático, la Guerra del Chaco. En la fotografía ustedes pueden ver la primera fotografía, no, vuélvela para atrás. La primera fotografía, esto es, por ejemplo, la refinería petrolera. Esta refinería es del año 1930, ahí está 1935, es 1930. Esta refinería era el objetivo de los paraguayos en la Guerra del Chaco. Cuando se hizo la Guerra del Chaco, los paraguayos no es que querían llegar a Villamontes, no es que querían llegar a Yacuiba, los paraguayos querían llegar al Sararenda, donde estaban los pozos petroleros, y tomar esta refinería, que era la refinería con la cual se mandaba el carburante para que las unidades de transporte bolivianas pudieran combatir en la guerra. Entonces, esta refinería, conjuntamente la refinería que hay en Sanandita, que hacen parte de la historia del petróleo, pero más básicamente esta refinería, la Guillermo Elder, que estaba a los pies prácticamente de los pozos petroleros, era el objetivo central de los paraguayos. Tiene un valor histórico muy importante. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, y al lado están los calderos con los cuales se trabajaba en esta refinería, ¿no? Cuando nosotros pensábamos en este eje temático de la historia del petróleo, decíamos cuán importante para colegios, cuán importante para universidades es llegar y conocer esos puntos de Bolivia donde se han de alguna manera definido los hechos históricos más importantes y relevantes de la historia boliviana. Porque de alguna manera, desde principios del siglo pasado, el petróleo ha alimentado a las arcas nacionales y ha dado lugar a muchos aspectos del desarrollo de Bolivia que en este momento no lo vamos a tomar, no lo vamos a hablar. Pero sí, en esas visitas turísticas, los jóvenes y las personas, los ciudadanos bolivianos podían conocer de esta inmensa parte de la historia boliviana tan importante.